Yo voy a continuar esta primera parte de las jornadas hablando de lo que es el enfoque inicial y el manejo que se va a tener en el paciente que viene por infección por COVID, ¿vale? Y los tratamientos iniciales que vamos a utilizar. En cuanto a la... Sí. A ver, lo más importante que tenemos que tomar en cuenta cuando tenemos un paciente que viene por infección de COVID, que acude a un servicio de urgencias o a un centro de atención primaria, es probablemente que ese paciente ya sepa que tenga una infección por COVID y acude porque se encuentra pues con síntomas que han empeorado o que persisten, ¿no? Tanto fiebre, tos o bueno, los síntomas que habitualmente tienen. Entonces, el objetivo primordial en la evaluación inicial está enfocado a identificar los posibles factores de riesgo que vaya a tener este paciente para desarrollar enfermedad severa y con eso determinar si el paciente tiene necesidad de ingreso hospitalario o no. En cuanto a las pruebas iniciales que vamos a tener para poder valorar, se está cambiando solo esto, ¿eh? A ver, ahora cómo volvemos a... Bueno, dentro de las pruebas iniciales que vamos a tener para poder hacer la evaluación inicial, aparte de, digamos, la valoración clínica, la exploración física para identificar los signos y síntomas que puedan ser de alarma, es empezar con una analítica con hemograma, bioquímica, hemostasia, un electrocardiograma y una radiografía de tórax. También se puede incluir en esta parte una gasometría arterial si el paciente pues, presenta una hipoxemia o una saturación menor del 92%. Y con estas pruebas iniciales vamos a poder determinar, según los síntomas y signos que tiene el paciente, ciertos marcadores de gravedad y de severidad que vamos a mencionar a continuación, ¿vale? Una vez que tengamos al paciente que ha acudido a urgencias, lo tenemos que pasar al área de observación o aislamiento respiratorio, ¿vale? Y una revaloración de las constantes en el caso de que el paciente pues, tuviera un empeoramiento de los síntomas por el motivo del que acude mientras espera las pruebas. ¿Vale? En las analíticas, lo primero que vamos a identificar son ciertos marcadores que van a estar relacionados con gravedad o que según las alteraciones que vayan a tener en estas analíticas, podemos determinar que ese paciente pueda tener una infección grave o que pueda tener riesgo a desarrollar una enfermedad severa. Vale. ¿Vale? Entonces, estos son los marcadores de severidad que les estaba comentando. El dímero D, la PCR, el LDH, troponina, ferritina, las CKs y el recuento absoluto de linfocitos. ¿Vale? Y tenemos que tomar en cuenta pues, cuando estos parámetros tienen unos valores anormales que pasan ciertos límites. Y aunque hay otros datos, evidentemente, que puedan estar relacionados con un posible mal pronóstico, estos valores pueden marcar, digamos, en la valoración inicial, la posible severidad del cuadro infeccioso inicial. En cuanto a las pruebas radiológicas, evidentemente pues vamos a empezar con una radiografía de tórax, tomando en cuenta de que hasta un 20% de los pacientes pueden cursar con una radiografía de tórax normal durante el proceso de la infección, o pueden ser normales cuando es al inicio o cuando es una enfermedad leve. Dentro de los hallazgos más frecuentes que vamos a encontrar en una radiografía de tórax, vamos a encontrar que va a tener pues, los síntomas y los signos y los hallazgos que va a tener una neumonía vírica, como pueden ser los infiltrados intersticiales, que suelen conllevar opacidades en vidrios de lustrado, asociado o no a consolidaciones bilaterales, que suelen ser periféricas, y sobre todo una afectación mayor en bases. Estos hallazgos se van a encontrar, digamos, con mucho más probabilidad, con más frecuencia, entre el día 10 y el 12 del inicio de la infección, que es donde los síntomas pueden empeorar. Otras complicaciones que pueden estar asociadas a una infección por COVID
son los eventos tromboembólicos. O sea, pueden haber TEPs asociados o neumonías severas que cursen con otro tipo de complicaciones tipo neumotórax. En ese sentido, y aunque no debe ser utilizada de forma rutinaria ni inicial, el TAC de tórax nos va a ayudar y lo vamos a reservar para poder valorar pues, esas posibles complicaciones que puedan cambiar el manejo inicial del paciente. Dentro de lo que es los hallazgos radiológicos en una neumonía vírica, muy similar a las neumonías que veíamos en la gripe, por ejemplo, cuando eran severas, las opacidades en vidrios de lustrado, con consolidaciones mixtas, con engrosamiento pleural adyacente, engrosamiento septal interlobular, broncodrama aéreo, y estos hallazgos suelen ser bilaterales, periféricos y de predominio de lóbulos inferiores. Como podemos ver aquí en estas imágenes, que en realidad pues, este es un TAC de tórax, pero nos sirve para ilustrar, digamos, los hallazgos que acabamos de comentar. Los infiltrados en vidrio de lustrado, la afectación bilateral, el predominio de afectación periférica o el engrosamiento que tienen los tractos interlobulares. ¿Vale? Son hallazgos muy típicos que se caracterizan en la neumonía por el COVID y que nos va a ayudar a identificar que teniendo estos hallazgos, pues no nos estamos enfrentando a otro proceso que pueda estar asociado, sino que es a causa del COVID. También en la valoración inicial vamos a tomar uso de algunas otras muestras que debemos tomar inicialmente, como pueden ser los antígenos urinarios para la detección de Legionella y neumococo, y en el exudado nasofaríngeo añadir también el estudio de gripe o del virus sincital respiratorio. ¿Vale? Si el paciente además tiene tos muy productiva, podemos hacer un cultivo de esputo básicamente para descartar que pueda haber un proceso bacteriano asociado y en ese sentido hacer uso de un marcador inflamatorio, que lo vamos a comentar más a detalle posteriormente, que es la procalcitonina para poder hacer el despistaje de un proceso añadido a la neumonía por el COVID. Entonces, tenemos un paciente que acabamos de valorarlo en urgencias porque los síntomas iniciales con los que estaba yendo en casa han empeorado y decidimos pues con los marcadores de severidad y con la valoración inicial del paciente que pues el paciente va a necesitar un ingreso hospitalario para observación o para prevenir complicaciones. En ese sentido, vamos a empezar pues, con la analgesia de antipiréticos con paracetamol para evitar el uso de antiinflamatorios, añadir broncodilatadores inhalados si hay un componente de broncoespasmo asociado. En algunos casos, si el paciente ya de por sí era un EPOC severo, un asma o alguna otra patología bronquial, puede ser necesario los aerosoles nebulizados. Hay que recordar también que el COVID es una enfermedad protrombótica y el riesgo se incrementa según la severidad de la enfermedad. Por lo tanto, dentro del protocolo inicial tenemos que añadir una anticoagulación profiláctica. Y esta anticoagulación profiláctica, las dosis iniciales dependerán del riesgo individual y la valoración que hayamos hecho en cada paciente para determinar cuál es el riesgo propio en ese paciente de enfermedad tromboembólica. Se puede empezar con heparinas de bajo peso molecular a dosis iniciales o a dosis intermedias según las características del paciente. Y aparte, evidentemente, pues continuar con su medicación crónica que pueda llevar el paciente previamente. Aquí les he traído parte del protocolo que hicimos aquí en el Hospital de Manises en cuanto a lo que es el manejo del paciente COVID hospitalizado que ingresa y el manejo inicial que debemos llevar, ¿vale? Paracetamol o fluidos, según la circunstancia que pueda estar asociada con insuficiencia renal, los broncodilatadores, si hay broncoespasmo asociado, el manejo de secreciones respiratorias, el manejo de la tos intensa que pueda pues, impedir el descanso o empeorar la dificultad respiratoria, y el añadir la oxigenación o la oxigenoterapia suplementaria si el paciente pues, tiene desaturación con o sin trabajo respiratorio, e iremos aumentando según necesite digamos, el flujo de oxígeno para aumentar la FiO2 del paciente. En cuanto al inicio de la profilaxis tromboembólica, el manejo inicial va a incluir la enoxaparina subcutánea, ¿vale? En todo paciente con infección por COVID que necesite ingreso hospitalario y según los factores de riesgo de severidad, que puedan ser también un factor de riesgo protrombótico, vamos a aumentar las dosis según las características propias de cada paciente, pudiendo llegar a una anticoagulación completa pues en el caso de que se sospeche de algún otro evento asociado. El siguiente paso para el manejo del paciente es el uso de corticoides. Tenemos que tomar en cuenta que la infección por COVID, la replicación viral, como lo ha explicado Yolanda,
En el momento que ocurre el repunte de la replicación viral, desencadena una cascada inflamatoria porque desencadena pues una serie de marcadores que van a llevar a un fallo respiratorio, en el caso de la neumonía, pues un daño pulmonar difuso, y que todo esto va a estar asociado a la infección grave que va a desencadenar también infiltrados inflamatorios, trombosis microvascular, y aquí es donde el sistema inmune, en su papel de regulador, va a jugar un papel esencial, digamos, en lo que es la cascada inflamatoria. En este sentido, los glucocorticoides, por ese efecto glucocorticoide, va a modular la respuesta inflamatoria para disminuir los efectos adversos que ocasionan estas cascadas inflamatorias, ¿vale? Y el efecto de el efecto de los corticoides para modular esta respuesta inflamatoria ha sido estudiado en varios ensayos clínicos. En este sentido, el que mejor resultados ha tenido es la dexametasona por ese efecto glucocorticoide que tiene más sobre otros corticoides. Y, por ejemplo, en este estudio, que es un New England que se hizo del grupo del Recovery, se vio que el uso de dexametasona comparado con el tratamiento habitual disminuía la mortalidad y era un factor protector en los pacientes con infección por COVID. Donde más se veía el efecto protector eran los pacientes que tenían una insuficiencia respiratoria más severa, con mayor requerimiento de oxígeno. Por ejemplo, como los pacientes que tienen ventilación mecánica invasiva, llevaba a una disminución de la mortalidad mucho más acentuada. En los pacientes que llevaban oxígeno solamente también, y en los pacientes que no requerían oxígeno, tenían la infección por COVID, incluso una neumonía, pero sin insuficiencia respiratoria, ahí no se ha visto ningún beneficio e incluso una posibilidad de efectos adversos. Por lo tanto, como vemos aquí en este mismo estudio, en esta gráfica, vemos que los pacientes que requieren oxígeno tienen un efecto protector del uso de la dexametasona hacia el lado izquierdo de esta gráfica, y hacia el lado derecho, como un beneficio no comprobado, es los pacientes que no requieren oxígeno, ¿vale? Y como puestas en las guías internacionales también está que el pilar fundamental de un paciente con neumonía por COVID e insuficiencia respiratoria está, en primer lugar, el uso de la dexametasona. Y en nuestros protocolos lo hemos añadido en los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria, empezar con dexametasona 8 miligramos cada 24 horas inicialmente, y estas dosis pueden incrementarse según empeore la insuficiencia respiratoria, pudiendo llegar a dosis altas como 20 miligramos al día. ¿Vale? Y posteriormente ir regulándolo según pues vaya la evolución de ese paciente. En cuanto al uso de tratamiento antibiótico empírico, lo que se ha visto, bueno, la neumonía por COVID, como sabemos, el agente etiológico es vírico, es una infección viral. Por lo tanto, de forma general, no son necesarios los tratamientos antibióticos de forma empírica, digamos, de forma rutinaria. Y esto también se ha visto en diversos estudios que se han hecho en diferentes países, en donde se ha visto que la sobreinfección bacteriana, que sí que se produce en algunos pacientes, solo llega a representar hasta el 8,6% del total de los casos. Sin embargo, el uso de antibióticos en diversos hospitales puede llegar hasta el 65%. ¿Qué quiere decir? Que hay un desbalance entre el sobreuso de antibióticos y la necesidad real de que el paciente lo tenga que llevar. ¿Y cómo podemos ayudarnos para poder dejar de utilizar los antibióticos y solamente reservarlos cuando son necesarios? Pues hay parámetros clínicos y analíticos que inicialmente nos pueden orientar hacia saber si hay o no sospecha de sobreinfección bacteriana, para de esta manera retirarlos si están iniciados o no iniciarlos si no es necesario, para reducir las resistencias, eliminar las toxicidades por el sobreuso y prevenir complicaciones por el uso indiscriminado de antibióticos, sobre todo en el ámbito hospitalario. En ese sentido también nos pueden ayudar la toma de ciertas muestras microbiológicas y el soporte con algunas pruebas diagnósticas. Podemos repetir la radiografía si en el transcurso del curso clínico vemos que hay un empeoramiento de la insuficiencia respiratoria para ver si hay alguna neumonía bacteriana asociada o no. Podemos hacer uso de otras pruebas radiológicas y el uso de la propia citonina como un marcador inflamatorio específico para la infección bacteriana. Como vemos aquí, hay un desbalance completamente entre lo que son la frecuencia con infecciones bacterianas y el sobreuso de antibióticos, que puede llegar en algunos medios hasta el 87%.
con los datos actuales que se tienen. Entonces, en ese sentido, la procalcitonina nos puede ayudar porque es un marcador específico de infección bacteriana, que no tiene un valor predictivo negativo bastante alto. ¿Qué quiere decir? Que un resultado negativo va en contra de las sospechas de infección bacteriana. ¿Vale? En diversos estudios también se ha utilizado como valor predictivo en las infecciones por COVID para ver si realmente un resultado negativo nos puede ayudar para discontinuar los tratamientos antibióticos o no iniciarlos si es que no hay evidencia de ello. ¿Vale? Tanto la Organización Mundial de la Salud como las guías NICE, sus recomendaciones están en contra del uso de antibióticos de forma empírica, en forma, digamos, general en todos los pacientes, pero sobre todo en la enfermedad leve a moderada, en donde no haya otros datos de infección bacteriana. En este esquema, digamos, está bastante didáctico, en el cual en infección leve no se recomienda, en infección bacteriana tampoco se recomienda, pero dejan la opción de si el paciente tiene factores de riesgo, por ejemplo, según la microbiología local, de infección por Pseudomonas o Marsa, pues añadirlo en ese grupo de pacientes. Y en la infección severa, si el paciente entra en shock séptico o, bueno, o una sepsis o una insuficiencia respiratoria severa, que incluso pueda requerir ingreso en UCI, pues como tratamiento empírico se puede añadir, pero luego valorar con las pruebas que se vayan a realizar, pues el continuarlo o el detener el uso de antibióticos si no es necesario. Diversos estudios apoyan estas recomendaciones, ¿vale? Para intentar reducir la prescripción de antibiótico en una infección que es de origen vírico. Y, por ejemplo, en este estudio que se hizo en los Países Bajos, donde se vio que las infecciones bacterianas eran bajas con respecto de cuando lo relacionas con el uso de antibióticos de forma empírica. Por lo tanto, en un manejo inicial, un paciente con infección por COVID no requiere tratamiento antibiótico. Y si en algún momento se sospecha en el curso clínico de su evolución, nos vamos a apoyar tanto en las pruebas microbiológicas como en las pruebas complementarias que vayamos a utilizar. Entonces, a modo de resumen, era comentarles que la piedra angular de toda valoración inicial en el paciente de COVID es la identificación de marcadores de severidad para valorar si el paciente tiene factores de riesgo de desarrollo de infección grave y con ello determinar si el paciente pues, requiere ingreso hospitalario o no, o se puede hacer un manejo domiciliario. Si el paciente termina ingresando, el manejo inicial tiene que estar abocado a asegurar la estabilidad hemodinámica, el soporte con oxigenoterapia, el uso de anticoagulación profiláctica en todo paciente que va a terminar ingresado en el hospital e identificar en los pacientes, sobre todo con insuficiencia respiratoria, los pacientes que van a necesitar glucocorticoides como tratamiento adicional al resto del manejo inicial. Recordar que existe una muy baja proporción de sobreinfección bacteriana en las neumonías por COVID, llegando hasta el 8%, para evitar así el uso de antibiótico-terapia empírica de forma general. Y ante la sospecha, según el curso clínico del paciente, de una posible infección bacteriana asociada, podemos utilizar pruebas complementarias y hacernos de soporte algunos marcadores analíticos que nos pueden ayudar a confirmar dicha sospecha. ¿Vale? Pues eso es todo. Muchas gracias.